Están aquí en la mesa Arturo Ávila, diputado de Morena, Federico Doring, diputado del PAN. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. Bien, buenas, buen día. Qué bueno. A ver, Federico, pues el primer saque con todo este tema. No sé, es que hay tanto, el huachicol con la Marina, Hernán Bermúdez con la barredora. ¿Por dónde arrancamos? A ver, yo empezaría por tu columna de hoy, yo la comparto. Lo que dijo el almirante no se sostiene en los hechos. Hay una impunidad terrible. Esto que te acaba de decir Montenegro. ¿Por qué Fernando Farías Laguna, que a quien sí detuvo el gobierno de la República, lo detuvieron en la Ciudad de México y estuvo algunas horas detenido, luego se le dejó en libertad porque no estaba bien confeccionada la orden de aprehensión y después fue y ganó el amparo? Pero él, ¿por qué está libre y no el otro vicealmirante? Porque él hace negocios con el hijo de Alfonso Durazo en Sonora. Entonces, él es el que está relacionado con... sus empresas están relacionadas con las empresas en las que participa el hijo de Alfonso Durazo. Que es, o sea, en todos los casos estamos viendo, por eso tu columna es tan buena, sí se están consignando, como tantas veces yo pedí a los responsables corruptos del gobierno federal de aduanas y de asiponas, pero hay tramos de impunidad. El de la magistrada Tania Contreras, el de este otro señor que publicó en un diario de circulación nacional, el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, al que señalan en la carpeta por 20 buques que llegaron a Tampico. Hay 30 exfuncionarios vinculados a procesos con órdenes de aprehensión de Tamaulipas, pero al mero, no, llegó hasta el que era el de la colección de autos privados, que es gente de Horacio Duarte y que había sido el responsable del barco famoso, incluso participando en las actas constitutivas de las empresas que habían importado el producto. ¿El barco de marzo? El barco de marzo, ¿no? Oye, lo que yo digo del almirante, a mí la verdad me pareció intachable su discurso. Evidentemente, bueno, pues no puede decir nombres, apellidos, me pareció muy valiente y por ello hay que darle la lectura correspondiente. O sea, dice muchas cosas el almirante sin decirlo. Pues dice muchas cosas, pero toda la historia de lo que hizo la Marina, cuando claro, antes tuvieron, la primera denuncia de aquel al que mataron a 3 meses después de haber presentado los hechos ante Ojeda, desmiente todo el discurso. Ese es el marino que decidió no callar. Podrá ser muy bonito el discurso, pero no se sostiene en la realidad, ni en los hechos, ni en las conductas del gobierno anterior, ni de este. A ver, Arturo. A ver, la oposición miente como respira y lo hace permanentemente. Yo la verdad es que cada vez estoy más decepcionado de la oposición que tenemos, ¿no? ¿Por qué miente? ¿En qué sentido? Primero porque cualquier tema que ellos sacan, cualquier narrativa de comunicación está basada en una mentira y en una falta de reconocimiento de los errores que ellos cometieron y de los aciertos de la 4T. Voy a dar diferencias muy claras, Azucena. Fíjate, hablemos del huachicol fiscal, con Morena, ¿no? Nosotros seguimos la política, Federico, de caiga quien caiga. Se investiga, se persigue a funcionarios, por supuesto, y hay que decirlo, a marinos, a militares y a empresarios por igual. Ustedes, pues, simple y sencillamente lo permitían. Ustedes saqueaban al Estado, ¿no? Nosotros hacemos operativos conjuntos, Federico. Por ejemplo, la Marina, el SAT, la UIF participa también, Profeco, Pemex, clausuramos gasolineras, ¿no? Tomas clandestinas, perseguimos empresas fantasmas, detenemos a funcionarios del más alto nivel, de esos que tú decías que no íbamos a detener, ¿no? Mientras que ustedes tenían una importación masiva de combustible sin control, ahí está el caso de Ernesto Rufo, compras fantasmas, carrotanques inexistentes por Emilio Lozoya, y digo ustedes porque son el PRIAN, ¿no? Protección política a gobernadores implicados, como el caso de Cabeza de Vaca, que se benefició de una gran estrategia de abogados, hay que decirlo. El señor tiene abogados, estaban muy bien o muy cerca del antiguo Poder Judicial y le ayudaron muchísimo. Se ha logrado una reducción, por supuesto, del huachicol con la 4T, muy clara y cuantificable, ¿no? El daño al erario es mucho menor que el que ustedes generaron, por supuesto, y con Calderón, fíjate, 14 millones de barriles perdidos, más del 140%. Con Enrique Peña Nieto, 46 millones de barriles perdidos, más del 153%. Se modificó la Constitución, nosotros, Federico, no ustedes, para hacer delito grave el robo del combustible. Ampliamos el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, nosotros, mientras que ellos transportaban, vendían hidrocarburos y no era un delito grave, nadie los perseguía. Entonces, marquemos las diferencias, pero con datos, ¿no? Antes no se perseguía, ahora se persigue. Pues ahí están los responsables, al más alto nivel, caiga quien caiga. ¿Puedo? Claro. No venía preparado.
Mira, A ver. te voy a prestar mi celular. Aquí está el informe del SAT. Sí. Datos. Toma nota, apunta para que aprendas algo de tu vida. ¿Cómo subió el combustible guachicoleado en México de 2018 a 2019? Si recuerdo bien, de 45 millones en el último año de Peña Nieto a más de 60 y tantos, casi 71 millones, ahí dice Azucena, en 2019, el primer año de la narcopolítica de Morena. ¿Cuánto subió? 60% en un año, solo en 2019. Son datos del SAT, no son de Federico. A ver, ¿cuál está? Ajá. Ahí están los datos. Son los millones de litros A ver. de contrabando que reconoce el SAT. El día que él conozca un poco. ¿Y por qué dónde no cuantificó conseguir hasta información, 2025? Entonces, subió de Presentar lo que le 45. conviene. Yo no interrumpí cuando A ver, mentías. cuéntanos Subió de aquí, es que 45. no alcanzo a ver. Ahí está. Pero ¿Dónde empieza? acá, la Aquí, columna donde está tu esta dedo es es 2018, son 45.8 millones. De De litros, de barriles de combustible contrabandeado, de su huachicol fiscal. Bien, y luego. ¿Cuánto subió Ajá. en 2019, el primer año de los zampones del bienestar? A 74.1 millones. Eso es 61% más en un año. Ajá. Y luego. Y luego llegó al 122%, porque en 2021 reportaron 102 millones de barriles de combustible. Y misteriosamente, fíjate qué pasó. Este es 2021. 21. Ajá. Curiosamente, en octubre de 2022 llegó el ampón de Dañino, amigo de la infancia también de Lord Tokyo, alias Andy al SAT, y dejaron de reportar. En todos los informes del SAT posteriores al 2021, desde 2022, el gobierno de estos mafiosos no reporta. Ya no hay ya no el necesita último reporte. reporte de esos del SAT, y lo puedo. ¿Y tú tienes el dato del 2024? Sí, claro, ¿Cuál ahorita es? te lo doy con No, todo. pero Hay una es un dato reducción. truqueado, porque estos eran datos. Lo que no le Pero conviene. déjame A terminar. ver, aquí lo dejamos de 45,000. De 45 mil millones de 45,000 millones de barriles. barriles. 45,000 millones. Sí, pues ni modo que sean 45. ¿esto? Bueno, 45 millones. 45 millones de No barriles. sabe ni cuánto. 45 millones de barriles inicia el sexenio y en el 2021 sube a 102,000. ¿Verdad? En el 2021. Pero Ajá. esos 45 son de Peña Nieto, porque es 2018. A ver, Ah, sí, porque para que empieza no hasta venga a diciembre, decir las correcto. mentiras que te dice él aquí. O sea, o que primer te año de dijo, López sube a 74,000. el Y eso es segundo 61% en un año. Y el tercero 102,000, pero nos falta 23 y 24. Ya no lo reporta. Pero la otra precisión. A ver, Ajá. la ley de hidrocarburos, una ley que se aprobó en el gobierno de Peña Nieto, porque no se podía importar combustibles antes del 2017, hasta que se hiciera la reforma energética de Peña. La primer año en el que se pudo importar combustibles para competirle a Pemex fue 2017. Entonces, Sí. todo lo que ha dicho es una mentira. A En ver, los Arturo. gobiernos del PAN no existía la reforma energética. Primer argumento. Segundo, no existía ley de hidrocarburos. Los permisos para importar, los primeros fueron de 2017. Ese contrabando que existía era el clásico de aduanas de pues una mordida y pasan cosas. Pero ese todavía era de pipas. No habían llegado a desarrollar la industria de estos delincuentes de los barcos. Porque en la medida en la que creció el negocio, pasaron de pipas a barcos. A ver, Arturo. Entonces dice, no podía haber huachicol fiscal porque no existía. O sea, antes No, de eso Peña es, Nieto. eso es falso. Si no podía, Eso a es ver, falso. Azucena, Ajá. es que es un Porque asunto no se que podía insulta al importar el interés. Eso es falso. combustible. Eso Antes es de falso. 2017, Correcto. el único que podía comprarle combustibles a Estados Unidos e importarlos se llama Pemex. Pemex. A ver, Arturo. A ver, volvamos otra vez a explicarle a Federico que al parecer, como reitero, como respira miente, hay que decirlo. Fíjate, el huachicol en el pasado, antes de que ellos aprobaran la reforma energética en la que permitieron la importación de combustible, ellos, ¿no? Y por las cuales Ricardo Anaya recibió maletas completas llenas de dinero de Overdrek y de otras empresas que repartieron en la Cámara de Diputados. Todo el mundo lo sabe. A ver, Es al un regresar- dato dicho. Al regresar nos cuenta esto de Ricardo Anaya porque ha salido mucho a la conversación.